para hablar de economía y también de política. Obviamente estamos comunicados con José Luis Espert, uno de los dirigentes importantes de la Argentina, diputado nacional. José Luis, ¿cómo estás? Gracias por este contacto con la mañana de CNN. Buen día para vos. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buen día y gran saludo a toda la audiencia. Bueno. Gracias y preguntarte primero, ¿cómo estás viendo a la economía de la Argentina? ¿Cómo estás viendo la situación después de casi 2 semanas en función de la nueva ministra de Silvina Batakis a cargo de los números de la Argentina como están hoy, ¿no? Mira, me alejo un poquitito de la pregunta puntual que te la voy a contestar, pero para que se entienda mejor mi respuesta puntual o tu pregunta, me parece que es necesario contextuar un poco esto. Argentina, en los últimos 60 años, ha tenido 7 planes económicos y los 7 han terminado en severas crisis. Terminó en crisis el plan de principio de los 60 de Frondizi barra el gobierno militar, el de Ilia, con los ajustes de Alemán y Alzogaray. Después vino el Rodrigazo, después vino la crisis del plan de Martínez Dios, la crisis del plan austral, la crisis de la convertibilidad, la crisis 2008-2009 ya con Néstor y Cristina gobernando, la crisis de Macri, ya van 7 ahí, y la octava se está desarrollando ahora con un programa económico donde el presidente es Alberto Fernández, pero hay 60 años donde 8 planes económicos, incluyendo el Alberto, todos han terminado en grandes fracasos, porque hay 3 cosas, hay más, pero hay 3 cosas centrales que lo unen a los 8 planes económicos estos. Son 3 cosas que unen a los 8. Todos han tenido como común denominador una economía que no comercia con el mundo y está completamente cerrada con este pescado podrido de la sustitución de importaciones, que ha terminado haciendo que una remera de algodón cueste con un BMW acá para proteger, por ejemplo, la industria textil. 2, un Estado de un tamaño tan gigante que ya no es ni pagable con impuestos, ni financiable con deuda, ni con emisión. El tercer punto es que tenemos leyes laborales de hace 80 años, cuando las relaciones de trabajo han cambiado totalmente, motivo por el cual tenemos casi 8 millones de trabajadores trabajando en negro, totalmente precarizados. Entonces, estas 3 cosas han estado presentes en los 7 planes económicos anteriores que fracasaron estrepitosamente y vuelven a estar presentes hoy. Entonces, la primera cosa que tengo que decirte, mira, lo que está pasando y lo que va a seguir pasando es que hemos entrado otra vez en crisis, la crisis ya se ha consumido un ministro de Economía, probablemente se lo consuma Batakis también, y es una crisis que no sabemos a dónde va a terminar y qué es lo que viene después de la crisis. Pero yo te diría, eso es el desarrollo o el paraguas que contiene lo de Batakis. Batakis hasta ahora, habiendo contextuado dónde está Batakis parada, anunció, la verdad que medidas no tomó ninguna todavía, simplemente anunció, dijo como si fuera, una verdad nueva que ella descubrió, que cree en el equilibrio fiscal, habló de una cuenta única para hacer todos los pagos, pero eso no significa ninguna reducción del gasto, sino en todo caso hacerse de los fondos que tienen algunas entidades públicas para poder pagar los gastos del Tesoro. Así que, mira, no hay ningún motivo para que esto no siga caliente como está demostrando el mercado en los últimos días, ¿no? Del dólar particularmente. Claro. No, y digo, en términos políticos, teniendo la demanda que tiene, por un lado, de lo que ha sido el acuerdo con el fondo, de lo que le demandan los mercados financieros, que vienen de 10 días de desconfianza, con las cifras como estamos, y por el otro lado, desde el lado político, Cristina, ¿no? ¿Cómo crees que puede resolver esa ecuación la ministra de Economía? Es complicada, ahí lo que da la sensación es que estamos frente a una situación de un guzmanismo sin Guzmán, porque Batakis, digamos, yo todavía no me explico por qué renunció Guzmán, porque Batakis no ha hecho nada diferente hasta ahora a lo que hizo Guzmán previamente. Batakis, o sea, todo el mundo se queja hoy del agujero fiscal que dejó Guzmán. Batakis difícilmente logre corregir ese desvío. Es más, te diría que en las metas del tercer trimestre, con el fondo que terminan en septiembre, vamos a tener problemas para cumplirlas. Y ahí, bueno, entonces, como Cristina ha estado bastante al margen de la entrada de Batakis, no sé cuán activa estuvo en el derrocamiento de Guzmán, pero ha estado bastante
neutra con el tema Batakis. Por eso es que los gobernadores le han respondido en esta reunión que intenta armar de manera bastante, o armó, perdón, de manera bastante escueta, ¿no? Así que yo lo veo, las complicaciones políticas de Alberto y Cristina para mí no se han solucionado, y no veo que si eso fue parte del problema de la salida de Guzmán, no vaya a ser en el futuro la salida de Batakis. Claro, digo, porque vos cuando hablás y lo han dicho públicamente algunos miembros del gobierno, la culpa de lo que sucedió en las últimas semanas es de Guzmán, por eso lo terminan empujando y lo terminan echando. Ahora, si es guzmanismo sin Guzmán, Batakis, no tiene mucha chance de enderezar la crisis. Mira, a ver, pongámoslo en perspectiva. Acá el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dado una ley que fue del año pasado, hay que sancionarlos por ley. O sea, los acuerdos con el fondo son ley en la República Argentina, son ley del Congreso. Y le guste o no le guste el kirchnerismo duro, el Congreso aprobó un acuerdo con el Fondo Monetario que ahora es ley. O sea, los acuerdos con el fondo son ley. Por tanto, bueno, podés alegremente decir que no la podás cumplir o negarte a cumplirlo, decir que el culpable es Guzmán. Si el culpable es Guzmán, que es porque la meta con el fondo del tercer y cuarto trimestre no se van a cumplir, salvo que el fondo haga la vista gorda, o cambie el fondo. A las metas del cual están hoy no se cumple el gobierno. Esas metas fueron fijadas en el acuerdo con el fondo, que es ley. Entonces, ¿qué le vamos a echar la culpa a Guzmán? ¿De cumplir el acuerdo con el fondo? Bueno, estaba claro en marzo, cuando se discutió la ley de acuerdo con el fondo, que el kirchnerismo duro no la quería esa ley. Está clarísimo eso. Ahora, viste que se pongan de acuerdo, esto parece la Armada Brancaleone los que nos gobiernan. O sea, el presidente Alberto Fernández manda un acuerdo con el fondo en cumplimiento de la ley para que el Congreso lo sancione por ley, sale por ley y no te apoya la otra mitad del gobierno que responde a Cristina. Es una cosa de loco, así no se puede gobernar, es imposible. Con Batakis, sin Batakis, con Guzmán, con quien sea. Así no es. Te hago una última pregunta y apelando un poco a tu origen liberal, a lo que son tus ideas económicas. Las organizaciones piqueteras están presionando y con algún apoyo político importante por el salario básico universal, ¿no? Esto de darle un salario y una obra social a 7,5 millones de personas que no contribuyen, en definitiva. ¿Qué opinás de esa posibilidad, que es posible que vaya al Congreso y que tenga que votar por sí o por no? Y cómo puede haber un principio de solución para lo que es todo el trabajo informal en la Argentina, que tiene a los piqueteros como protagonistas también? Bueno, son varias preguntas en una, voy a tratar de ir respondiendo a una. Primero, el salario básico universal es un concepto absolutamente disparatado, es en realidad un IFE que se le va a dar a esa gente, porque es sin ninguna contraprestación. El salario, vos te pagan el salario cuando das alguna prestación, que es prestar el servicio que contrata la empresa. Hay 3 factores de producción en la economía: tierra, trabajo y capital, groseramente, ¿no? También está la educación, pero ponele tierra, trabajo y capital. La integración entre ellos es la que genera valor agregado, y el valor agregado generado por el salario es el que se remunera con el salario. Entonces, acá no hay ningún valor agregado, no hay ninguna contraprestación. Esto es un IFE. No se lo puede llamar salario universal. Dejemos de llamar a las cosas, y no corresponden llamarla como se llaman, porque estamos degradando todo. Ya la cultura del trabajo la hemos hecho pelota como consecuencia de mucho empleo público primero y planes sociales después. Ahora, además, le vamos a cambiar el nombre al subsidio, le vamos a poner salario al subsidio. Estamos completamente chiflados. Segundo tema, vamos a lo profundo, esto va a seguir destruyendo la cultura del trabajo. Tercero, claro, es costosísimo el salario básico universal, o el IFE, el verdadero IFE, el IFE 4 debe ser ya. El IFE 4 es costosísimo fiscalmente, por lo menos cuesta 2 puntos el producto. Para que tengamos una idea, la meta con el fondo de déficit, no de gasto público, de déficit, es 2,5 puntos este año sin incluir intereses. Y este gasto son 2 puntos más, un disparate. No hay manera de pagarlo esto, no hay manera de pagarlo. Y sobre las organizaciones piqueteras, mira, es complicado y simple. El plan social es para la gente que ha quedado afuera del sistema en una Argentina que ha tenido 7 crisis y ahora vamos por la 8ª. Las organizaciones piqueteras no tienen por qué manejar ni un peso
de los planes sociales. Eso hay que desactivarlo por completo. También hay que desactivar y cerrar la Secretaría de Economía y Social de Pérsico. Pérsico no puede estar de los dos lados del mostrador, cortando calle y siendo miembro del Poder Ejecutivo. No puede ser esto. El plan social tiene que ir a la gente, y luego de que se detone las organizaciones sociales y la Secretaría de Pérsico, hay que auditar los planes que quedan, ver cuáles son truchos, cuáles no, y los que no son truchos hay que condicionarlos a que la gente termine su escuela, termine la primaria, la secundaria y tenga un empleo, conseguirle un empleo, capacitándola además. Está claro. Vas a votar no, digamos, si el salario básico universal. No, pero por supuesto que mi voto va a ser negativo. Es un disparate desde todo punto de vista. Esto es un disparate total. Argentina, espero que aproveche la crisis en la cual ha entrado, que la octava, repito, en 60 años, para que cuando esta crisis eclosione, en un momento va a eclosionar, más todavía. Espero que alguna vez tomemos el camino adecuado del sentido común. Está todo inventado lo que hacen los países donde la gente prospera. Lo nuestro no es ninguna originalidad. Lo que proponemos nosotros los liberales no es nada original. Ya está comprobado, ya está probado. Los países donde la gente prospera tienen empresas que comercian con el mundo, tienen estados de un tamaño razonable donde se recaudan impuestos razonables y se gasta de manera prudente, no es el delirio de hoy, y tienen sindicalistas que defienden equilibradamente al trabajador y al empresario, nuestro sindigarca mafioso y corrupto que tenemos acá. Yo te diría, a la Argentina le quedan un par de oportunidades nada más para evitar ser una gigantesca villa miseria. Va a ser el 23 y a lo sumo el 27. Yo lo que espero que en el 23 la elección realmente sea un plebiscito en los hechos, no que sean los hechos, un plebiscito para discutir un programa de reformas para que saquen a la Argentina del camino a la miseria donde va. José Luis, te agradecemos mucho el contacto. Un placer, Fernando, muy buen día. Igualmente, José Luis Esper. Entonces nos quedamos con una frase: el salario básico universal es un IFE y es un disparate total.